Hola, nosotros somos el equipo número 2. Y nos tocó también exponer el tema difusión facilitada, transporte pasivo. Nosotros somos Karina Hernández, Carla González. Transporte pasivo de la membrana. Algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de la membrana y demasiado insolubles en líquidos como para poder difundir a través de la capa de fosfolípidos. Tal es el caso de la glucosa y algunos otros monosacáridos. En sustancias pueden, sin embargo, cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitado con ayuda de proteínas transportadoras. El transporte de moléculas es realizado por parte de las proteínas integradas en la membrana celular. Por lo general, es altamente selectivo a lo que se refiere en los productos químicos que permiten pasar. En todas las membranas biológicas encontramos dos grandes grupos del sistema de transporte facilitado que se denominan canales y transportadores. Los canales son proteínas que forman un conducto en la membrana a través del cual pueden pasar moléculas de agua y determinados solutos por difusión. Los transportadores son proteínas que se asocian de forma específica con la molécula que será transportada y la desplazan a través de la membrana mientras la forma de la proteína se modifica. La difusión no requiere gasto de energía por parte de la célula, por lo tanto es un movimiento pasivo. La difusión se define como el movimiento natural de las partículas en un área de mayor concentración a un área de menor concentración hasta alcanzar un equilibrio dinámico en el cual el movimiento de las partículas neto es cero. Este es el tipo de transporte más sencillo porque ocurre sin gasto de energía por parte de la célula y está basado en un fenómeno que se denomina difusión. La difusión es el movimiento neto de las moléculas desde una zona de mayor concentración hasta una zona de menor concentración, que se denomina gradiente. Existen dos tipos de difusión, la simple y la facilitada. La simple no requiere las moléculas específicas para el transporte y la magnitud de difusión dependerá de la cantidad de sustancias disponibles, la velocidad del movimiento cinético y el número de polos de la membrana celular por el cual pasan las moléculas o iones pueden ser de dos tipos, a través de la bicapa lipídica que es donde se transportan principalmente sustancias liposolubles que son ácidos grasos, hormonas, esteroideas, vitaminas liposolubles y otros medicamentos. Sustancias apolares como el O2 y el N2 atmosférico y algunas moleculares polares muy pequeñas como el H2O, el CO2, etanol y glicerol. En la difusión facilitada, el transporte de moléculas pequeñas que no se difunden a través de la membrana requieren proteínas que sirven de transportadoras o proteínas de canal por medio de los canales iónicos que no requieren de energía. Canales iónicos son proteínas integrales que poseen en su interior un orificio o canal que permite el paso de algunos solutos de menor tamaño, que generalmente son iones. Estos canales iónicos representan puertas de entrada a la célula y pueden estar parcialmente abiertos o hacerlo solo temporalmente, es decir, tener apertura regulada. Entre estos últimos, los hay de dos tipos: los canales regulados por ligandos y los por voltaje. Las proteínas
la membrana una región que actúa de receptor de pequeñas moléculas y ese es el que se llama ligando. En un principio el canal se encuentra cerrado, pero cuando el correspondiente ligando se une al receptor, se produce en la proteína un cambio conformacional que permite la apertura del canal y por tanto la difusión de iones a favor del gradiente. Si hablamos de los que son por voltaje, estos se abren en respuesta a los cambios de potencial de la membrana. La posición abierta es inestable y el canal pasa de la posición abierta a la posición inactiva, en lo cual no solo es el paso del ion, sino que durante un periodo breve la compuerta no puede abrirse otra vez. Es la posición abierta inestable, y luego entra el soluto, se queda inactiva, ya no deja pasar ningún ion y no se abre otra vez por un periodo de tiempo. Gradiente químico. El gradiente químico junto al gradiente potencial forman lo que es el gradiente electroquímico. El gradiente de concentración es la medida de la diferencia de la concentración en una sustancia en dos regiones. La velocidad de la difusión es directamente proporcional al tamaño del gradiente de concentración, es decir, mayor gradiente de concentración es igual a mayor velocidad de difusión. Ejemplos. Como ejemplos podemos tener lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Otro de los transportes que podemos encontrar es el transporte a través del agua, que conocemos como ósmosis, que es la difusión del agua a través de la membrana. El movimiento de las moléculas de H2O es regulado por la concentración de solutos. El agua se desplaza de las zonas de menor concentración relativa de solutos hacia las de mayor concentración de solutos. La presentación del flujo de agua o el movimiento potencial que se genere por los solutos reciben el nombre de presión osmótica, en el caso de que los solutos sean pequeños. El agua se moverá entonces a favor del gradiente. El compartimiento con la mayor concentración de soluto es hipertónico. O hipersomotómico. Y el de menor concentración lo conoceremos como hipotónico. O hiposmótico. Si las concentraciones de solutos son iguales en ambos lados de la membrana, se dice que la célula está en una solución isotónica, donde el movimiento neto es igual a cero. El transporte pasivo va a favor de un gradiente electroquímico, mientras que el transporte activo está en contra de un gradiente electroquímico y necesita de energía para poder producirse. La difusión simple consiste en que no necesita haber intervención de proteínas o grietas hidrofóbicas temporales por poros formados por discontinuidad en la membrana. Difusión facilitada. La difusión facilitada es la intervención de proteínas, canales de proteínas transportadoras. Es decir, que las proteínas van a entrar, por ejemplo, en estos son los canales y tenemos las proteínas. Se va abriendo lo que es el canal para que entre la proteína y cuando tiene un buen contacto la proteína es consumida para que ésta haga su trabajo dentro de lo que es la célula. Proteína del canal permite el paso de iones